el Tribunal Constitucional. Y sin duda va a ser tema ahora en la redacción de la nueva Constitución. Gracias, José. Bueno, de alguna manera vamos a seguir en este tema, en lo que estábamos revisando, que era la propuesta que existe por parte de un grupo de constituyentes que efectivamente dicen que se debe eliminar el Tribunal Constitucional como lo conocemos hasta ahora, de que debe ser la Corte Suprema quien tenga ese rol. Vamos a conversar hasta ahora con Manuel Arroyo para precisamente poder profundizar, como sumergirnos un poco en las características de esta propuesta. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, lo decíamos, ¿no? Siempre se ha debatido si debe existir un organismo que vele finalmente porque esta nueva Carta Magna, en el caso de lo que va a ocurrir ahora, se cumpla o no. ¿Qué características y dónde están los principales lineamientos de la propuesta que ustedes hacen en el día de hoy en torno al Tribunal Constitucional? Ya. Bueno, Viviana, muchas gracias. Como te decía, hoy día he presentado una iniciativa que es histórica y que es transformadora. Hoy día nos encontramos en un conflicto muy relevante que dice relación como en el qué hacer cuando una ley, su contenido puede ser contrario a la Constitución. El control de constitucionalidad es algo que existe hace muchísimos años en todos los ordenamientos jurídicos y es de forma distinta dependiendo de los distintos países. Hay algunos donde los jueces, las juezas directamente pueden declarar inaplicable una ley, es decir, que es contraria a la Constitución, como el modelo norteamericano, y otros que tienen un control concentrado, como en el modelo más o menos occidental europeo, ¿no? Donde se concentra el poder en un tribunal constitucional que realiza esa función. En Chile, desde la Constitución de 1925, ese poder estaba radicado en la Corte Suprema, ¿no? De establecer qué es lo que pasa si una ley no es acorde con la Constitución. Sin embargo, el año 2005 se modificó y lo que se creó es una reforma constitucional que estableció la existencia de un Tribunal Constitucional que, dentro de todas sus competencias que están establecidas en el actual artículo 93 de la Constitución, establece, en primer lugar, un control preventivo de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Si existe una ley que está durante la tramitación, durante el debate legislativo, que es considerada inconstitucional, a requerimiento de una parte del Congreso, puede ser derivada hacia el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede decir no. Esa norma es inconstitucional, por lo tanto no va a salir a la vida jurídica, no va a ser promulgada. Y eso es muy complejo porque políticamente tenemos que entender que el Congreso está compuesto por personas que han sido electas. Entonces, el Tribunal Constitucional hoy día tiene la facultad de decir una ley, no, esta ley no es constitucional, sin embargo, las personas que componen al Tribunal Constitucional no son electas, son nombradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un organismo que no es democrático, como es el Tribunal Constitucional, donde no existe ninguna reglamentación respecto al nombramiento de ministros, de ministras, etcétera, puede decir, ya, esta ley no va a existir, hacer el cargo, el rol de un legislador legislativo, de un legislador negativo y decir, ya, esta norma no va a existir. Y eso consideramos que es absolutamente antidemocrático. ¿Y qué decir cuál es el rendimiento efectivo del Tribunal Constitucional? Hoy día tenemos un Tribunal Constitucional que es altamente politizado, donde existe un negociado importante respecto de muchas personas que cobran por litigar ahí, cobran por suspender las causas y donde también existe un conflicto político respecto de quién sean sus ministros y sus ministras. De hecho, hay casos que son emblemáticos, el caso Cernac, el caso del aborto 3 causales, donde más allá de ser un legislador negativo, incluso el Tribunal Constitucional ha puesto nuevas partes a una ley que ni siquiera fueron electas. Entonces hoy día lo que estamos apuntando a que no exista ese control preventivo de constitucionalidad, es decir, que las leyes puedan existir y que la evaluación respecto a si una norma es constitucional o no se dé en el caso concreto cuando esta ya esté promulgada y que ese control de constitucionalidad radique en la Corte Suprema a petición de parte que lo presenta ante un tribunal y el tribunal lo eleva a la Corte Suprema. Ya, esa naturaleza de la competencia que tendría bajo la propuesta que hacen ustedes el Tribunal Constitucional y que se denomina como represivo, que no es antes de que esa ley ya esté promulgada, pensando en los casos que tú citabas, para dejarlo ahí como a modo de resumen un poco lo que ustedes están definiendo, tomando como decisión, como propuesta en torno al tema. Pero lo que sí me imagino y que de alguna manera ustedes ratifican es que sí debe haber una entidad que se haga cargo como en el fondo de cuidar o de velar esta constitución nueva para que se cumpla, ¿no?
Claro, y efectivamente lo que estamos planteando es que hoy día ese rol de decir esta ley es constitucional o no, debe radicar en un órgano que esté compuesta por ministras, por ministros que tengan una carrera, que tengan una experiencia jurisdiccional, como son los integrantes de la Corte Suprema, no de ministros o de ministras que son elegidas a dedo por parte del poder político, porque eso es altamente antidemocrático. Entonces, precisamente lo que estamos planteando, que ese control de constitucionalidad se radique en una sala de la Corte Suprema previa petición de un juez o jueza de instancia que lo eleve a la Corte Suprema a petición de parte. Y algo súper importante, porque también creemos que es lo que pasa. Por ejemplo, el caso de la ley Emilia u otra, o la norma del 318, que es la del control preventivo respecto a que se dio como en tiempos de toque de queda por la pandemia. Es decir, ¿qué pasa cuando una norma ha sido declarada muchas veces inconstitucional? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos a reventar la sala de la Corte Suprema con esos conocimientos? No. ¿Qué es lo que queremos? Que también la Corte Suprema tenga la potestad de enviarlo hacia el Congreso y que el Congreso pueda decir ya, esta norma se deroga o se modifica en un procedimiento simplificado, lo cual va a hacer que el procedimiento va a ser mucho más expedito y que también va a acabar con todas las trabas que hoy día existen en materia de justicia constitucional respecto a la suspensión de causa. Hoy día el Tribunal Constitucional, más del 90% de las causas que ve son de inaplicabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos de que esa labor esté en un tribunal especializado como es la Corte Suprema y que haya también un control democrático como lo es parte del Congreso? Eso te iba a preguntar, en el fondo, en un aspecto más bien como logístico o burocrático, ¿qué entidad dentro de lo que es un poder del Estado, como es el Poder Judicial y en este caso la Corte Suprema, se va a hacer cargo? Porque sabemos que se puede recurrir de distintas formas, ¿no?, al Tribunal Constitucional cuando se dice, mira, lo que está establecido en nuestra Constitución no se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo lo proponen? ¿Una entidad especializada, por ejemplo, que esté facultada para precisamente poder dar respuesta? Porque pensando en toda la expectativa también que hay en esta nueva Carta Magna, después vamos a ver cómo precisamente se aplica, ¿no?, cómo se aterriza un poco lo que esté en ese texto. Sí, bueno, precisamente creemos que esto debe ser conocido por una sala de la Corte Suprema. Ahí dentro de la iniciativa se propone que sean 9 integrantes de la Corte Suprema por sorteo. Hay quienes plantean que debe ser una sala especializada, eso todavía está abierto a discusión. Pero creemos que hoy día este control de constitucionalidad no puede estar radicado en personas con un nombramiento espurio, que muchas veces obedecen a los poderes fácticos, como ocurrió históricamente con nuestro Tribunal Constitucional. Entonces hoy día lo que queremos es garantías de transparencia y evitar la corrupción de operadores políticos que ocupan estos espacios para poder conseguir sus fines y sus objetivos. Creemos que aquí la Corte Suprema es un órgano especializado y que además tiene que generar un diálogo con el Congreso para hacer que este control de constitucionalidad sea lo más democrático posible. En ese sentido también, Manuela, quiero avanzar a otro tema, ya que estamos en el contexto y esto es una definición bien interesante en torno al Tribunal Constitucional, pero también a lo que será la elección de una nueva mesa, que es en pocos días más, es el martes, y de cómo también esto tiene como un correlato con lo que es el gobierno entrante. ¿Cuál es tu postura y tu posición en torno a quién debiese ocupar el liderazgo de la nueva mesa constituyente y cómo también se espera podríamos decir, una etapa distinta, ¿no?, que debe tener otras características tal vez a lo que fue este proceso más de instalación de la Convención Constituyente? Bueno, evidentemente hoy día tenemos que abrirnos a una nueva etapa del proceso constituyente que dice relación con grandes desafíos. En primer lugar, de trabajar en todas las iniciativas que ya se están presentando, los proyectos que ya se están transformando y se están cristalizando con un marco constituyente, en armonizar. Y yo creo que un objetivo muy importante es cumplir con los plazos. Hoy día tenemos que hacernos cargo de que la ciudadanía no quiere que nos extendamos mucho tiempo más. Hay muchos cuestionamientos respecto a nuestro trabajo y eso para nosotros es una responsabilidad y hoy día tenemos que ser capaces de decir sí podemos cumplir los plazos, sí vamos a cumplir con los objetivos, sí vamos a hacer una constitución que se abra la participación ciudadana, que se abra el debate transparente y público y que se abra también a cumplir con los objetivos que es lo que requiere nuestra ciudadanía. En ese sentido creemos que es muy importante que las personas que sean parte de la mesa sean personas que den garantías de diálogo transversales, pero que también tengan la capacidad de tomar decisiones y de cumplir con los objetivos.
colectivo. Yo soy parte del Modatima, el Movimiento por la Defensa del Agua, soy parte de los movimientos sociales y proponemos la figura de Cristina Dorador, quien es una mujer científica, conocedora también del trabajo colectivo, una lideresa muy importante del norte de Chile, y creemos que ella es una figura que puede ser una carta importante para reflejar la ciudadanía con independencia de los gobiernos de turno, y que también pueda reflejar esta idea de los movimientos sociales, del trabajo colectivo, pero con la rigurosidad que exige la ciencia, y por eso estamos proponiendo que Cristina sea nuestra presidenta de la Convención Constitucional. Manuela Arroyo, gracias por el tiempo, la posibilidad de hablar lo que va a hacer esta propuesta en torno al Tribunal Constitucional, a este órgano que debe velar precisamente por el cumplimiento de lo que será la nueva Carta Magna, pero también en cuanto a una elección que está generando muchísima atención, que será el próximo día 4 de enero. Gracias, que estés muy bien. Chao, gracias.